Buenos días, mis amados, mis amadas. Hoy nuevamente vamos a continuar con la serie de temas, la serie de enseñanzas para reencauzar a nuestros hijos, para orar por nuestros hijos, para que aprendamos a orar correctamente por ellos. Y hoy vamos a orar porque ellos se llenen del amor de Cristo, de ese amor que excede todo conocimiento y de ese amor que anhela que ellos sean plenamente llenos de la plenitud de Cristo. Hoy vamos a declarar que nuestra oración, la oración que nosotros elevemos, sea para que nuestros niños, nuestros hijos, sean llenos de la plenitud del amor de Dios. Y vamos a ir a Génesis 33:4 para recordar, si ustedes no mal recuerdan, estuvimos hablando de la historia de Esaú y de Jacob cuando su madre tuvo a sus hijos. La mamá de Jacob era Rebeca y ellos fueron mellizos, ¿sí? Pero primero nació Esaú y después nació Jacob. Y bueno, la historia es muy larga, ¿verdad? En donde Jacob hizo muchas formas para ganarse la primogenitura y Esaú se la dio, y claro que después reaccionó y hubo cierta separación entre ellos. Bueno, pero pasaron los años, pasaron muchos años y Jacob se fue a buscar esposa y ahí encontró dos esposas, no solamente una. Le dieron a Lea y después le dieron a Raquel, que era su amor, y vivió con ellas. Raquel era estéril y finalmente tuvo un hijo. Bueno, pero esa es otra historia. Ahora vamos a ver cómo se reencontró. Pasaron los años, tuvo Jacob a todos sus hijos, a todos, tuvo una hija también, y ya tenían que regresar a su tierra, ¿no? Regresar a la tierra prometida, donde habitaban, a Canaán, que era el pueblo donde habitaban sus demás familias. Y Esaú tenía que encontrarse, Esaú y Jacob tenían que encontrarse. Jacob, por todo lo que había hecho, tenía temor de encontrárselo. Sin embargo, ocurrió algo maravilloso en Génesis 33:4, en donde dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aquí nosotros vemos una actitud de amor, ¿sí? Podemos apreciar que Dios había obrado en el corazón de Jacob, en el corazón de Esaú, se reencontraron con mucho amor. Así como es el deseo de Dios, que todos los hermanos nos llevemos bien, que nos amemos, porque todos descendemos del mismo Padre. Así sea dentro de los lazos consanguíneos, como con la iglesia, en donde nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como si fueran de nuestra misma sangre, porque la misma sangre de Cristo es la que corre por nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos aprender a perdonar, a soltar todas las cargas de todo el daño que nos hayan hecho a través de lo largo de la vida, ¿sí? Y si nosotros guardamos el rencor, pues nuestro corazón se daña y quedan arraigadas las raíces de la amargura de la cual hemos estado hablando, esos asuntos que hemos estado tratando. Pero si nosotros perdonamos a nuestros hijos, perdonamos a nuestros hermanos, perdonamos a nuestros cuñados, perdonamos a nuestro esposo, perdonamos a todo aquel que nos haya dañado, nuestro corazón descansa, viene paz a nuestro corazón, porque es Dios el que empieza a obrar en nosotros. Así que si hay algo de daño, si hay alguien que te haya hecho daño, si hay alguna raíz todavía de dolor en tu corazón, de amargura en tu corazón, de resentimiento en tu corazón, hoy es el día, hoy es el tiempo en que tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a soltar todo aquello que te hayan hecho. Quizá cuando eras niño hayan abusado de tu inocencia, o qué sé yo, pueden haber pasado muchas cosas, o puede ser que te hayan tratado mal, puede ser que hayas vivido en un ambiente de violencia intrafamiliar, o en un ambiente de violencia psicológica, en un ambiente de situaciones en donde había golpes, en donde había maltratos. Todas esas cosas las vamos guardando en nuestro corazón, y hoy es el tiempo de perdonar, mi amigo.
Hoy es el tiempo, así como Jacob y Esaú no guardaron ese resentimiento, no guardaron ese dolor, porque verdaderamente vivieron experiencias muy tristes en donde Jacob ganó ventaja. ¿Por qué? Porque le quitó la primogenitura. Esaú se quedó en otra ciudad y ahí hizo también su fortuna. Los dos hicieron su propio patrimonio de manera separada, pero hubo el tiempo en que tenían que volver a reunirse y Jacob llegó a su encuentro. Mientras, una vez que regresó Jacob, en Génesis 33, 17 vamos a leer qué fue lo que pasó con Jacob y qué fue lo que pasó con sus hijos, ¿sí? Jacob se estableció en un lugar que se llama Sucot. Dice: Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, ¿sí? En Génesis 33, 17. Y después dice: Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor. Esa fracción de terreno, esa tierra que compró fue de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. El Elohe Israel, que significa Dios de Israel. Esto lo podemos encontrar, esta historia la encontramos en Génesis 33, del 18 al 20. Aquí habla de 12 hijos que llevaba Jacob, pero también cuenta de una hija. Y en Génesis 34 vamos a ver la historia de Dina, que era su hija de Jacob, y dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual estaba ahí había dado a luz a Jacob. Al ver a las hijas del país, salió Dina, dice, a ver a las hijas de Jacob, a las hijas del país, cuando llegó a Siquem. Y la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Todo esto, Jacob cayó. ¿Por qué? Porque él ya había sufrido mucho y en su experiencia él ya no quería tener problemas. Él no quiso enfrentar esta situación, pero guardó en su corazón este hecho, esta humillación, esta vileza que habían cometido con su hija, y se lo contó a sus hijos, ¿sí? Se lo contó a sus hijos. Todos estuvieron de acuerdo en arreglar la situación de manera honorable para la familia, pero hubieron dos que no estuvieron en acuerdo, que fue Leví y Simeón. Ellos no estuvieron de acuerdo, no quisieron pasar esa vergüenza, pasar esa burla, porque fue una burla, una deshonra para su familia, y planearon el día que llegaron a pedir a Dina, porque como quedó enamorado Siquem de ella, llegó y se puso de acuerdo con su padre, llegaron a pedirla, y ahí ya en la pedida todos dijeron sí, todos dijeron que sí, con una condición, ¿sí? Parte de la tradición del pueblo de Israel es la circuncisión, porque esto era un acto que tenía que hacerse a todos los varones, ¿sí? Entonces ellos planearon que se circuncidaran como para que pertenecieran al pueblo, y así hubiera un acuerdo. Planearon que se circuncidaran, y exactamente al tercer día después, cuando el dolor era más fuerte en el pueblo de Siquem, atacaron los del pueblo de Israel a todos, y mataron a todos los hombres, incluyendo a Siquem, incluyendo a Amor, incluyendo a cada varón que había en Siquem,
y se trajeron a los niños. Bueno, en fin, hicieron mucho desastre y pues así fue como vengaron a Dina. Vengaron a Dina y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es la historia que yo les dije, pero lo voy a leer, voy a leer lo que dice la Biblia, ¿sí? Obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían mayor el dolor ellos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. A Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad y cuanto habían amancillado a su hermana, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en su casa. Imagínense el dolor, imagínense esa tragedia, imagínense el impacto en toda esa región, ¿sí? Fue algo terrible que estuvo comentado en todo el territorio de esos pueblos, en todo el territorio de Canaán, ¿sí? Y muchas veces de esto podemos aprender, nosotros siempre debemos aprender de esto, de que la venganza no debemos tomarla por nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque trae consecuencias terribles, trae maldición a nuestras vidas, porque la palabra del Señor, la palabra de Dios no nos ha enseñado a tomar venganza, porque nosotros tenemos que aprender a dejar la venganza, tenemos que dejar de confiar en nuestras fuerzas y dejarle que Dios sea el que haga la justicia, porque dice su palabra, mía es la venganza, mía es el pago, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que confiar en un Dios justo que no nos va a dejar, y nosotros quisiéramos ver la tragedia, quisiéramos ver que se desquitara, que Dios los hiciera pedacitos a nuestros enemigos, pero Dios no es así, porque Dios quiere que la gente se arrepienta, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con la historia de Dina. Ahora vamos a otra historia, ¿sí? Vamos a hablar de 2 mujeres esta mañana, y vamos a hablar hoy de la samaritana. Todos saben de la samaritana, porque Oaxaca y nuestro estado es muy, muy tradicional de las aguas de samaritana, aunque otro enfoque le dan, pero bueno, según es basado en la parábola, en la enseñanza, en el pasaje bíblico sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y dice así la palabra en San Juan. Vamos a San Juan ahora, a San Juan 4, del 20 al 34. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sí, sé que él ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y les maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a los otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nosotros vivimos experiencias amargas, muchas veces dejamos puertas abiertas. Una de las puertas abiertas desde el tiempo de antaño vemos que fue la venganza que los hijos de Jacob hicieron cuando mataron a los agresores de su hija, de su hermana Dina, ¿sí? Y pasa el tiempo, pasan los años, y Jesús vuelve a pasar por ese mismo pozo, por ese mismo lugar en Siquem. Él no tenía que pasar porque él iba rumbo a Jerusalén. Sin embargo, se desvió, hizo un alto y se desvió a Samaria. Samaria inicialmente era parte del pueblo de Dios, pero pasaron muchas cosas, se apartaron por seguir a otros dioses, y allí Samaria se disipó, se perdió en ese tiempo. Pero para Jesús nada había sido perdido, porque Él dijo que Él vino a rescatar a lo que se había perdido. Y volvió, así como volvió con el Gadareno, por el Gadareno, así mismo volvió por la samaritana, por esa mujer de Samaria, ¿sí? Y en ese lugar encontró a esta mujer, y dice inicialmente el capítulo 4, vamos a hacer ahora al revés, primero anotamos o consideramos primero lo último del capítulo y ahora vamos a iniciar. Pero dice así al inicio del capítulo 4, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Sicar, acuérdense ustedes que era la ciudad en donde habitaba Amor y Siquem, ¿sí? Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí así, junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues tus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, aquí hablamos de dos historias, dos mujeres que tienen mucho en común, que tienen un pasado. Cada una de ellas tiene una historia que nosotros tenemos que tratar más adelante, pero hoy nada más les expongo esas dos historias para considerarlas mañana en la segunda parte de este tema, de este estudio, para que nos demos cuenta cuánta influencia tiene lo que nosotros, las malas decisiones que nosotros hacemos en la educación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, en la implantación de valores en nuestros hijos, y sobre todo la herencia de pecado que podemos transmitirle a nuestros hijos inconscientemente. Mañana hablaremos, le daremos continuación a este tema, y que Dios los bendiga. Hoy oramos porque esta palabra pueda ser de usos, pueda ser de reflexión para sus vidas. Amén. Señor, te damos gracias. Padre precioso, gracias por abrir nuestro entendimiento, por llevarnos, Señor, hasta los tiempos de la antigüedad, para que nosotros entendamos, mi Padre, cuántas veces lo que hay en nuestro corazón tiene raíces muy ancestrales, Señor, en donde nosotros no sabemos, pero tú conoces todo de nosotros, Padre. Tú conoces del porqué de nuestra conducta, del porqué de nuestra manera de ser. Y hoy, Padre, nos ponemos en tus manos para que tú, Padre, hagas que esa palabra quede grabada en nuestros corazones, y mañana podamos, Señor, desmenuzar esta palabra y entenderla, para que nuestro corazón sepa, Señor, sanar, sepa perdonar, y para que nosotros aprendamos a enfocar, Señor, todas las cosas que nos suceden en la vida. Te damos muchas gracias, Señor, y depositamos todo nuestro amor, toda nuestra confianza en tus manos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.